Este es ya el cuarto capítulo tratando con el personaje de Sansón, uno de los personajes más interesantes de la Biblia, desde luego más interesantes del libro de Jueces. Y hay que recordar, lo he dicho varias veces ya, recordar, ¿no?, que la Biblia no es una serie de historias de héroes bíblicos. No fue diseñado, no es un cuento como un cuento para niños donde hay pues héroes y villanos y gente clara, al 100% buena, al 100% mala, cosas así, ¿no? La Biblia simplemente nos cuenta partes de la historia real, con personas reales. Y en muchos casos, y pocos ejemplos mejores que el de Sansón, vemos a personas con fallos tremendos, personas que hacen pecados, personas que dirías, pues, no, yo nunca pensaría que Dios usaría a tal persona. Y vemos a esas personas siendo usadas por Dios para hacer cosas grandes. Estamos dentro del contexto más grande del libro de Jueces, donde el tema es el fracaso de los judíos de tomar la tierra prometida. Bien, los judíos no han echado a las naciones de fuera, uno de entre ellos los filisteos, bien, no habían obedecido y estaban en desobediencia directa, clara, desobediencia sencilla a el mandamiento de Dios en cuanto a tomar la tierra. Cuando llega Sansón, mata a muchos filisteos, hay mucha violencia aquí, vemos que los filisteos son extremadamente violentos también, cada 2 por 3 amenazando matar casas, destruir familias por cosas que incluso son absurdas o poca cosa, ¿no? Eran tiempos muy violentos, muy crueles. Pero hay que recordar que lo que debían de hacer los judíos era echar a los filisteos. Esto es una cosa claramente enseñada en la Biblia. No es algo fácil o sea, no es algo políticamente correcto o aceptable. Hoy es lo que dice la Biblia, ¿no? Y Dios dio motivo, muy claro. Describió el pecado de este pueblo, el pecado de los habitantes de Israel, y dijo, por su pecado deben morir. Igual que todo pecador merece muerte por su pecado, pues en este caso también. Y sabemos que en cada caso Dios ofrecía perdón, Dios ofrecía siempre salvación al que se arrepentía. Y en muchas historias vemos a gente arrepintiéndose, bien, entre los gentiles. Pero la historia general aquí es una de guerra, bien, es bélica. Y Dios está al 100% detrás de Israel en cuanto a lo que deben de hacer. Ahora Israel muy pecaminosa, haciendo el mal, no son héroes aquí, no son de imitar, hacen las cosas fatal, bien, pero el mandamiento de Dios es claro. Y Sansón nos dijo el capítulo anterior, fue un juez, uno de los jueces de Israel. Un juez era uno que enseñaba al pueblo a hacer lo correcto, a hacer justicia, es lo que significa un juez, ¿no? No era un juez que trabajaba pues en la silla de un juez o en un juzgado, ¿no? Era una persona que dirigía al pueblo a Dios, es la idea. Y por imperfecto que fuera, Sansón era una fuerza para guiar al pueblo. Como muchos líderes espirituales, cayó en pecado, no hizo las cosas bien y de hecho tuvo un fin muy trágico. Bien, porque vamos a ver su punto débil, lo que la Biblia nos resalta vez tras vez en la vida de Sansón. Pero bueno, yo creo que ya es suficiente introducción y vamos a empezar, ¿no? Vamos a orar y que el Señor nos dirija. Nuestro Padre, damos gracias por el día, gracias por el tiempo ahora en tu palabra. Pido que nos bendigas ahora, estudiando un poco la vida de Sansón. Pido que aprendamos y pido que nos ayudes a hacer lo correcto en nuestro caso. Te lo pedimos todo en el nombre de Señor Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos al versículo 1. Dice así: Sansón fue a Gaza. Sansón fue a Gaza y ahí vio a una mujer ramera y se llegó a ella. Gaza, acuérdate, vamos a abrir aquí el mapa. Bien, ¿dónde estamos? Vamos a ver aquí. Bien, Sansón es de este pueblucho pequeño, se llama Zorá. Bien,
Un pueblo pequeño en un monte. Ni siquiera hay ruinas, no hay espera, esto no lo cambié, perdona. Un pueblo pequeñito encima de un monte. Seguramente poquísimos habitantes, bien, un pueblo pequeño. Está justo en la frontera con lo que controlan los filisteos. Bien, en la historia que vimos, bueno, en los capítulos anteriores se menciona Timnat. Esto es pueblo judío, bien, justo al lado, a unos kilómetros de donde está Sansón. Ahí se enamora con una mujer filistea, nunca tenía que haberse casado con ella. Se enamora, eso lleva a bueno, las historias que vimos la última vez, ¿no? Pero está muy cerca de los filisteos. Bueno, se menciona Gaza, y Gaza, a ver si salimos un poco más, Gaza está aquí abajo, ¿vale? Se ve. Y Gaza es una de las 5 capitales o 5 ciudades principales de la tierra de Filistea. Los filisteos abarcan toda esta zona, no sabemos exactamente en este momento de la historia cuánto tenían, ¿no? Pero son de más o menos en esta zona, y Gaza era ciudad principal. Por lo tanto, nos imaginamos a Sansón, hombre de pueblo pequeño, yendo a la gran ciudad. En la gran ciudad encuentra, pues, como suele pasar, mucho pecado más fácil de encontrar. Desde luego hay pecado en todas partes, ¿no? Pero llegando a la ciudad grande, pues no sabemos qué hacía allí en ciudad de filisteos, pero estuvo allí, estuvo en pecado. Se encontró eso, vio ahí una mujer ramera, dice, se llegó a ella, y fue dicho a los de Gaza, esto ahora ha cambiado otra vez, porque a ver si puedo un poquito arreglar. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Los de Gaza son los filisteos ya le odian tremendamente a Sansón, ya han tenido problemas grandes con él, ya son enemigos, y se enteran de que Sansón está allí, un poco a escondidas. Le rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Hicieron emboscada. Ahora, no sé exactamente por qué se hizo de esta forma, la Biblia no nos cuenta, he estado leyendo, hay teorías, quizás simplemente se iban a usar las puertas de la ciudad, que solían haber 2 pares, o sea, una puerta principal y otra puerta de enfrente, quizás querían hacerle emboscada allí y matarle, y ese era buen sitio para hacerlo. En todo caso, dijeron, Sansón va a estar allí toda la noche, nosotros le pillaremos por la mañana. Estaban ahí preparados para matarle. Y nos dice la Biblia más, Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, estas puertas serían grandes. Ahora, la ciudad tenía muchas puertas, una en cada dirección. Seguramente estas son las puertas que van hacia el este, porque nos dice que los llevó hacia el este. Pero serían puertas grandes y muy simbólicas. Se ha hablado mucho del simbolismo aquí. Esto nos es una historia. Bueno, voy a terminar de leer el versículo, ¿no? Dice, tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, dice, se las echó al hombro y se fue, y se subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Se piensa que Sansón era un hombre mucho más alto que la mayoría de su día, un gigante seguramente. Bien, y capaz de llegar a las puertas, abrirlas, no un gigante como o sea, seguramente pues medio metro, bueno, 30 centímetros más quizás que la media o algo así, ¿no? Pero capaz de llegar a las puertas grandes y ponerlas en su espalda. Bien. Sería un esfuerzo sobrehumano, seguramente. O por lo menos muy cerca del límite de lo que podría hacer un humano. Quizás por el peso. O sea, hay gente que ha llevado una cantidad bárbara de peso en la espalda. Quizás posible. Pero hay que recordar, todo esto estamos hablando de gente que está en emboscada contra él. O sea, se supone aquí que está luchando, se ha defendido, seguramente ha matado. Hay una batalla aquí que no se menciona. Y se ha llevado estas puertas. Quizás porque intentaran atrapar, quizás
Yo creo que muy probable, pues porque era simbólico. Las puertas de la ciudad simbolizaban un poco la fuerza de la ciudad. Y nos dice que las llevó y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Ahora, Hebrón está muy lejos. Hebrón es... esto es la ciudad judía más alta, ¿no? Toda esta colina es zona mucho más alta que Gaza, que está en la costa. En el mapa realmente no se ve muy bien. Tengo aquí la perspectiva, se ve un poquito aquí el monte, pero no, realmente no se aprecia bien. Ahora que lo pienso, podría haber encontrado una foto, y en una foto se podría haber visto mejor, pero no pensé en hacer eso. Atrás vemos el monte, y nos dice que lo subió a una colina, a la cumbre de un monte o una colina delante del Hebrón. O sea, seguramente cerca, porque el simbolismo aquí no tendría sentido llevarse las puertas hasta Hebrón, que está muy metido en el territorio judío, ¿no? Pero era sacarlos, demostrar a todos que la ciudad no podía hacer nada, la ciudad entera no podía pararle a Sansón. Dejar las puertas en una colina enfrente de la ciudad para que cualquier persona que entrara a la ciudad viera que estaban enfrente, estaban en el lado judío, y o sea, algo incongruente completamente, ¿no? Y se supiera que Sansón había humillado por completo a esta ciudad entera. Ciudad grande, estamos hablando de una metrópolis, ¿no? En fin, muy curioso. Mucho simbolismo aquí. Bien, básicamente todo esto es una historia de cómo Sansón humilla tremendamente a los filisteos. Otra vez demostrando fuerza sobrenatural, algo inhumano. No nos acordemos, ¿no? Sansón aquí no es bueno, o sea, estaba en la ciudad porque estaba con una ramera. Bien, Sansón no es ejemplo aquí bueno. Es un hombre. Ya es la segunda vez aquí que le vemos pues teniendo problemas por una mujer, ¿no? Siendo tirado por la carne. Evidentemente otra vez en Gaza encontrándose con una mujer filistea, que fue su problema inicial también. Sansón no podía decir no, bien, a la carne, y seguramente muchos a su alrededor serían iguales. No es que la prostitución era algo fuera de lo ordinario, sería visto muy normal en su día, pero Sansón simplemente se está demostrando como uno más, como uno cualquiera, no como un juez, no como uno que está demostrando ejemplo, haciendo lo correcto. Le vemos actuando en pecado como cualquier otra persona en su posición haría, ¿bien? No siendo un ejemplo. Y todo eso, pues, evidentemente es malo, no es de imitar en Sansón. Y la Biblia nos lo cuenta, y yo creo que nos lo cuenta para decir, incluso los jueces de Israel, ¿no? Los líderes espirituales estaban fatal, o sea, tenían problemas tremendos. Eran tiempos muy malos estos. El pueblo había no solamente desobedecido la orden de tomar la tierra de Israel, pero estaban en pecado. Era un desastre. Y Sansón, el líder espiritual, también. Bueno, dice, eso es versículo 3. Aquí hay una pausa y se empieza una historia nueva. Bien. Después de esto, esto es, pues aparte, nueva historia. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Otra vez, Sansón se enamora de alguien. Bien, y hace 2 capítulos vimos su esposa, se casó con una filistea, bien, completamente prohibido por Dios, haciendo lo malo. Aquí le vemos con una ramera. Ahora se enamora de otra mujer, el valle de Sorek. Tenemos aquí, está muy cerca de su casa, bien. Toda esta zona del valle seguramente. Él, acuérdate, es de Zorá. Un valle espectacular este. Tengo aquí, si podemos entrar y ver. O sea, muy... un cañón fuerte, colina fuerte. Sí, tengo una foto de eso. Un segundo. Bueno, este es
el riachuelo que pasa por este valle. No sabemos dónde estaba el pueblo de donde era esta mujer, pero este es el valle por lo menos como punto de referencia, ¿no? Entonces, Sansón se enamora de una mujer cerca de Israel, cerca de donde es él, muy posiblemente judía, no se sabe si fue judía o no en este caso, no es específicamente, no se especifica que fue filistea. Bien, pero otra vez se enamora de alguien y dice en el 5, y vinieron a ella, a Dalila, los príncipes de los filisteos. Voy a apagar el mapa que ahora de momento no hace falta. Y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer, para que le atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100.000 ciclos de plata. Esta historia tiene paralelos muy obvios con lo que vimos hace 2 capítulos. Cuando se casó con una filistea, vinieron los de la ciudad, habían hecho este juego con Sansón, queriendo saber el acertijo que él les propuso. Y van a su mujer y le dicen, o nos consigues el secreto, pues lo sacas de Sansón, o te vamos a matar, ¿no? Y vamos a destruir tu casa y vamos a quemar toda tu familia y todo eso, ¿no? Bueno, dice aquí, pues, si puedes conseguir engañarle a Sansón, que él te cuente de dónde viene su fuerza, cómo le podemos vencer para que le atemos y le dominemos, cada uno de nosotros te dará 100.000 ciclos de plata. Esto viene de los príncipes, es mucho dinero, están hablando de una suma grande para sobornarle. Acuérdate de dónde viene la fuerza de Sansón. A ver, él es nazarita, ¿bien? Dios dijo a sus padres que desde su infancia él no se le cortará el pelo, no tomará vino, no tocará cuerpo muerto, que hiciera estas pautas para separarle, ¿no? Para que fuera diferente. Pero su fuerza viene de Dios, tan sencillamente. No estaba atado o sea, no todos los nazaritas tenían fuerza. No era su propia cosa lo que le daba la fuerza, ¿no? Dios le daba la fuerza. Y era algo que era un milagro. Dios hizo milagros con muchos en su día. Bien, vemos a Sansón y a Josué, a Moisés, a Aarón. Vemos a Dios usando a estas personas de formas milagrosas. Pecadores incluso, bien, gente que no hacía lo correcto. ¿Se acuerdas de Balaam, donde Dios habló a este profeta malo? Bien, pero Dios le habló. Vemos muchas veces esto. Y Dios le ha dado a Sansón este don. ¿Y el don para qué sirve? O sea, es para liderar al pueblo en guerra contra los filisteos. Pero no está haciendo esto. No está luchando contra los filisteos. De hecho, está en Gaza durmiendo con una ramera. Bien. Y viene aquí, se enamora de alguien, se queda en casa, cerca de casa. E intentan pues llegar a Sansón a través de su punto débil, bien, que son las mujeres. Y Dalila le dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Me encantaría saber el pensamiento de Sansón aquí. Él pensaba que su fuerza venía de simplemente seguir estas reglas que Dios le había dicho, de no cortarse el pelo y seguir los votos de Nazarita. Él entendía mejor que nosotros el significado de los votos de Nazarita. Yo no lo sé, no sé del todo. Evidentemente, parte del secreto fue la historia, pues lo conecta al pelo largo de Sansón. O sea, el pelo en sí no daba ninguna fuerza. Obviamente es Dios el que da la fuerza. De alguna forma, pues Dios le castiga cuando deja que se le corte el pelo, ¿no? Pero él... En español se dice nazareo, no nazarito. Nazareo. Sí. Sí, es verdad, perdona. Nazareo. Sansón Nazareo, perdona. Dios lo tiene conectado a este voto, bien del Nazareo. Pero bueno, Sansón le cuenta un par de cosas tontas a Dalila porque no quiere contarle el secreto. El secreto en realidad es Dios, no es secreto, pero bueno, hace este juego con la mujer. Y dice, le respondió Sansón, si me ataren con 7 miembros verdes que aún no están juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Seguramente hay significado oculto aquí en estas cosas que le dice. Sabemos que a Sansón le gustaban los acertijos.
Pero no lo sé, bien, no sé por qué dio esta respuesta. No tiene sentido, o no es verdad, por lo menos. No entendemos quizás el sentido. Dijo eso: si me atan con 7 cuerdas nuevas, me debilitaré, seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 miembros verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos. O sea, exactamente lo que le dijo, le hicieron. O sea, cuando hay en el mundo del espionaje, ¿no? El espía nunca quiere dar demasiada información, porque si es información muy obvia, se va a saber exactamente quién es el espía, ¿no? Quién es el que está soltando información. Aquí, más claro que el agua. Si Sansón le cuenta a Dalila el supuesto secreto de su fuerza, y vienen directamente y hacen exactamente lo que lo dijo, Sansón tenía que entender esto. Pero, ¿qué pasa? Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Él rompió los miembros como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. O sea, como si fuera nada. Y no se supo el secreto de su fuerza. O sea, les estaba jugando una broma. Bien, Sansón riéndose de ellos. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado, me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora te ruego, cómo podrás ser atado. Yo me acuerdo siempre de niño pensar: ¿cómo puede ser una persona tan tonta como para seguir con esta mujer? Si sabe exactamente lo que ha pasado, sabe que ella le ha intentado vender, ha intentado contar su secreto. ¿Cómo puede? Pues Sansón era esclavo, ¿no? Esclavo de su deseo. Estaba con esta mujer porque le gustaba la mujer y no podía decir no. Así de sencillo. Me imagino que Sansón se consideraba invencible. Seguramente la fuerza que Dios le había dado le había ido a la cabeza y pensaba él podía hacer lo que quisiera. Dice el 11: y él le dijo: si me ataran fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Otra vez con las cuerdas, diciendo: vale, pues tienen que ser cuerdas más específicamente que no se hayan usado nunca, ¿no? Que eso es la primera persona que se hayan usado. Con quien se haya usado. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió en sus brazos como un hilo. Exactamente como antes. Era una mentira, una tontería lo que estaba diciendo. Otra vez está riendo de ella y riendo de los filisteos. Él sabe lo que está pasando aquí. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas en mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, escoger algo, o sea, meterlo y atarlo dentro de su pelo. Acuérdate que Sansón tenía el pelo súper largo porque no se lo cortaba. Pues era atar estas cosas conectadas a su pelo. Es curioso cómo se va acercando a el pelo, que es parte del voto de Nazareo. Habían otras partes del voto, el pelo no era todo, el pelo es lo que nos enfocamos aquí, ¿no? Pero el pelo era simplemente una parte. Pero aquí se está acercando al pelo. Y ella las aseguró con la estaca y hizo exactamente lo que Sansón le dijo otra vez: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas, despertando él en su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Otra vez Sansón aquí riéndose de ellos, burlándose de lo que les dice, ¿no? Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Sansón, otra vez, diríamos que es tonto. Yo creo que no es tonto, yo creo que piensa que es invulnerable. Sansón piensa que puede hacer lo que quiera. Y se está riendo de ella, se está riendo de los demás, porque dice: o sea, nunca ha perdido una batalla, nunca le han podido obligar a hacer nada. Él tiene este don tremendo de Dios, que en vez de usarlo para bien, en vez de ser un juez justo, un juez que libera a su pueblo del poder de los filisteos, ¿qué está haciendo? Está viviendo con mujeres, está desperdiciando tremendamente, completamente su vida. Bien, es un desastre este hombre. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Se cansó, bien, de escucharlo,
Y dijo, y le descubrió pues todo su corazón, y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Otra vez, me encantaría saber qué está pensando aquí Sansón. Y personalmente, yo creo que Sansón le contó este voto tan personal, esta cosa que le había mandado Dios. Esto no era algo con que jugar. Dios le había mandado nunca cortarse el pelo. Eso era un voto de por vida para él. Y lo cuenta aquí, yo creo, que lo cuenta básicamente jugando con esta cosa que es sagrada, esta cosa que Dios mandó que no debería hacer. Yo no sé si Sansón fue fiel en las otras partes de las promesas, de los votos. No sé si era una persona que nunca tocó vino o no. No sé si no tocó con cuerpo muerto o no. No sé si hizo esas cosas. Desde luego no era muy disciplinado en el ámbito de pureza. Bien. No era una persona pues santa, que santificaba a Dios y que controlaba sus impulsos, así que no sé si cumplía con esas partes, ¿no? Pero el pelo era una parte de esa promesa. Y parte, pues la más visible, obviamente, lo que más podían ver los demás, ¿no? Y lo descubre. Y yo creo que Sansón había llegado al punto donde esta fuerza pensaba que era suya ya. Y el pelo le contó esto. Él tenía que saber que le iban a cortar el pelo con decir esto, ¿no? Y con decirlo, estaba diciendo, Dios, no voy a cumplir. Ya estoy harto de todo esto. Déjame, yo quiero hacer lo que me dé la gana. Yo creo que esto es un insulto a Dios, más que ninguna otra cosa, ¿no? Es decir, esta fuerza es mía. A mí no me va a poder controlar nadie. No necesito a Dios. Esta promesa no me importa. Le voy a contar, me voy a despertar mañana sin el pelo y va a ser todo como igual. Eso es mi sospecha, no lo sé. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, o sea que esto era algo pues personal, real lo que le estaba diciendo, ¿no? Algo importante, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Estaba muy confiada esta vez. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedajas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Creo que simplemente que le despertó, ¿no? Entonces le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo, esta vez yo saldré como las otras y me escaparé, pensando otra vez, nada me va a pasar. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, y esta es la frase clave, ¿no? Las fuerzas no eran suyas, en ningún momento fue él una persona fuerte, y no era por su propio mérito, Dios le había dado un poder especial para usar, y Sansón lo había desperdiciado completamente, lo había echado en tierra, no estaba haciendo para nada, cumpliendo con el plan de Dios para él. Y aquí ha dejado que le corten el pelo, les ha contado este secreto, y ni siquiera se dio cuenta de que ya estaba por su cuenta. Sansón, sin Jehová, pues no era más que ningún otro hombre. Dice, más los filisteos le echaron mano, le pillaron, le sacaron los ojos, otra vez sabemos un poco la crueldad del pueblo filisteo, nunca dejan de sorprender. Y dice, y le llevaron a Gaza, ya hemos visto la ciudad de Gaza, donde estuvo antes. Aquí pues la historia se cuentan estos detalles porque van juntas, ¿no? Él que hacía en Gaza, pues él estaba allí, había humillado a la ciudad de Gaza, ¿no? Demostrado que él podía entrar, pasar tiempo con una ramera, salir y llevarse las puertas de la ciudad y nadie podía controlarle, nadie podía decirle nada, ¿no? Pues le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Seguramente esto es el trabajo de un animal, un
buey o varios animales que trabajaban en el molino. Dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Bien, lógico. No sabemos cuánto tiempo pasa en la cárcel, pero evidentemente empieza a crecer otra vez el cabello. Y desde luego, aunque dije que no, yo creo que pues el cabello pues es meramente un símbolo de su fuerza, ¿no? Obviamente no es eso lo que le dio la fuerza, es Dios lo que le dio la fuerza, ¿no? Pero empieza a crecer otra vez el cabello. Empieza a verse como antes. Quizás pasó un mes aquí, quizás pasó años aquí, no sabemos cuánto tiempo estuvo en la cárcel. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Dagón es uno de los dioses de los filisteos, ¿no? Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Se están jactando de que su Dios es más poderoso que el de los judíos. Esto lo vemos en otras ocasiones también, ¿no? Con Saúl y el arca del pacto más adelante, pero los filisteos aquí diciendo, pues nuestro Dios es más fuerte. Sansón está teniendo casi más impacto negativo que bueno. Están utilizándole a Sansón como ficha para decir, pues, los judíos no pueden hacer nada contra nosotros, nuestro Dios es más fuerte, ¿no? Y viéndolo el pueblo filisteo, dice, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Imagínate, ¿no? Sansón, el efecto de la vida de Sansón es que la gente pagana esté alabando a su Dios pagano. Y eso, la verdad, es que es muy trágico, viniendo de un juez, y no solamente un juez que ha recibido un regalo, un talento tremendo de Dios, ha sido tremendamente preparado por Dios desde su nacimiento, ¿no? Dios le ha hecho, Dios tenía tantos planes para que hiciera Sansón y no ha hecho nada de eso. Dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta, para que nos burlamos de él. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y le pusieron entre las columnas. Estuve buscando, hay ruinas arqueológicas de los templos de Dagón, ¿bien? Y creo que hay en Gaza también, se pueden encontrar ruinas. Quizás no de este edificio en sí, porque Dagón era el dios y habría muchos templos a lo largo de los años, ¿no? Pero no hay reconstrucción, no había nada, no encontré ninguna imagen bonita para poner, muy histórica, así que no tengo imagen para demostrar, ¿no? Pero estamos en un edificio grande, tremendo, un templo, bien, un templo magnífico en una ciudad grande, y le ponen a Sansón entre las columnas del templo, dice, y entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acuérdate que le han sacado los ojos a Sansón, ¿no? Está ciego. Dice, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas, las columnas principales del templo. Quizás en la entrada, quizás dentro, no sabemos la construcción del templo, ¿no? Pero dos soportes importantes. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, líderes importantes, generales quizás, gente, príncipes de los filisteos, principales. Dice, y en el piso alto habían como 3.000 hombres y mujeres. Esto es un edificio grande, ¿no? Un templo enorme, que estaban mirando el escarnio de Sansón. Todos ahí burlándose, todos riéndose. Y bueno, Sansón ha acabado en un lugar terrible. Su vida, básicamente, trayéndole gloria, trayéndole honra a un Dios falso. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová, la primera vez, si no recuerdo mal, que le vemos a Sansón orando, humillándose ante Dios. Bien, Sansón no sabía, él era un juez, él sabía todo lo que tenía que hacer. Pero yo estoy convencido, Sansón había vivido toda esta vida con estos dones tremendos, esta fuerza inhumana, ¿no? Se le había ido a la cabeza, pensaba que era suyo, pensaba que no necesitaba a Dios,
pensaba que podía pecar y pecar y pecar sin consecuencia y podía hacer lo que quisiera porque él era el hombre más fuerte que había, ¿no? Por fin, clama Sansón a Jehová y dice: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Es muy curiosa esta frase. Yo no sé si, en este caso no sé si condenarle a Sansón o decir que lo ha hecho bien. No sé si es arrepentimiento de verdad o no. No habla de pedir perdón, pero sí que se humilla ante Dios, pide ayuda de Dios y reconoce que necesita a Dios. Bien, es muy difícil saber aquí lo que está ocurriendo en el corazón de Sansón. Lo que sabemos fue hizo mucho pecado. Aquí está reconociendo que le necesita a Dios y pide que Dios le ayude a tomar venganza, que está mal en principio, pero acuérdate que están en guerra con los filisteos y Sansón sabía que su vida debía de ser dedicada a luchar contra los filisteos. Así que quizás estaba pidiendo simplemente que Dios le ayudara a cumplir su plan, ¿no? Dice 29, asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellos, y su mano derecha sobre uno y la mano izquierda sobre la otra. Nos imaginamos, ¿no? Así empujando en las 2 columnas. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir, porque él murió también en la ruina, fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Que es curioso, ¿no? Porque esto también nos dice, no hizo guerra, no hizo su cometido, no ayudó a los judíos para nada en su lucha contra los filisteos. Él, parece ser, vivía con lujo. Los filisteos no le podían hacer daño y él podía entrar y salir y hacer lo que quería porque nadie le podía parar, malgastando totalmente sus talentos. Y en su muerte, en su último acto aquí de furia, dice, mató a más de los que había matado en su muerte, más que los que había matado durante su vida entera. Yo he escuchado esto muchas veces como esto fue el ápice del plan de Dios para él, o esto fue al final la cosa más tremenda que hizo. Pero no, Sansón no tenía que haber estado aquí, Sansón lo hizo fatal, esto no es lo que debería haber sido. Sansón debía de haber liderado su pueblo y luchado y vencido contra los filisteos. No deberían estar cohabitando los judíos y los filisteos en este momento. Pero Sansón no quiso hacerlo, ¿no? Quiso, en vez de eso, vivir en lujo, vivir en comodidad. Y descendieron sus hermanos, dice, y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Zorá y Estaol, y en el sepulcro de su padre Manoah. Bien, otra vez en el mapa, pues tenemos a Zorá, ¿te acuerdas que es el pueblo de donde viene él? Es su casa, su pueblo natal, y Estaol creo que lo hemos mencionado también, es un pueblo muy cercano aquí al lado, y le enterraron allí en el sepulcro de su padre Manoah. Esto, al cerrar la historia, nos recuerda de su padre, bien, que lo vimos hace 4 capítulos, cuando el ángel vino a sus padres y les dijo: este niño vuestro está destinado a cosas tremendas, ¿no? Yo lo he escogido para cosas tremendas. Y después miras la vida de Sansón y ¿qué hizo? O sea, lo mayor que hizo fue suicidarse. Literalmente es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Su hazaña más grande fue derrumbar un edificio encima suyo. Es una historia tan triste. No sé si ha habido jamás una persona tan milagrosamente preparada para servir a Dios como Sansón. Este desde luego es el que más, bueno, no hay nadie como él en la Biblia. Y podría haber hecho tremendas cosas para Dios. Dios le preparó para hacer grandes cosas y fracasó completamente.
hizo algunas cositas, pero vemos constantemente desde el principio todas sus batallas contra los filisteos motivadas por pecado, motivadas por tonterías, por casarse con una filistea, por sus broncas, por matar a alguien porque le han obligado a dar prendas, así que mata a unos filisteos para cumplir con su deuda. Una vergüenza. Bien. Y termina, pues eso, en Gaza, matando a gente, pero en un último acto de venganza porque le han quitado los ojos. Dice, él juzgó a Israel 20 años. Y como dije antes, esto nos cuenta una vez más el estado terrible del pueblo de Israel en este caso. Porque si él era un juez, si él era un líder espiritual, pues ¿cómo saldría el pueblo? No era un líder bueno, no era un líder digno. Obviamente no está enseñando al pueblo a obedecer a Dios conforme a la Biblia. Y si este es juez, pues ¿cómo son las personas normales? El libro de Jueces pues nos cuenta de tantos estos líderes que hicieron un par de cosas buenas, un par de cosas dirigidas por Dios, pero sus vidas son todos mediocres y no alcanza casi ninguno el potencial y lo que deberían haber hecho en realidad. Sansón, pues quizás el ejemplo más radical de todos. Bien, entonces, el punto débil de Sansón. Sansón pues fue esclavo de su propia carne, el hombre más fuerte que había, y no podía contra sus propios deseos. Fue arrastrado del plan de Dios por no poder decir no a las mujeres. ¿Cuántas veces, y obviamente no somos igual ejemplos tan extremos como Sansón, pero cuántas veces echamos a perder lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por nuestros puntos débiles, por nuestro pecado? Y cuántas veces los dones que Dios nos ha dado se nos suben a la cabeza y disfrutamos de ellos y las usamos para nuestro propio bien en vez de para la razón por la cual Dios nos lo dio. Sansón no más que se aprovechó de la fuerza que Dios le había dado. ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo, no? Una persona, pues Dios le da un talento para esto, un talento para el otro, una voz bonita o una capacidad de hacer algo, y lo usa para sí mismo, y un poquito quizás de vez en cuando algo en la iglesia, pero en realidad pues, todos estos talentos se están gastando en uno mismo. Pues eso es la historia de Sansón, la verdad. Última cosa que recordar, sí, es verdad que el Sansón es mencionado en el libro en la lista de gente de fe en Hebreos, ¿no? Y eso es curioso. Eso nos cuenta que Sansón sí hizo cosas de fe. Yo estoy convencido que no hizo en gran parte lo correcto, porque él no parece haber guiado a su pueblo en lucha contra los filisteos, que es lo que debería haber hecho. Pero sí que es dado como persona de fe, así que quizás le veamos en el cielo un día y él nos pueda contar más de la historia, ¿no? Pero historia muy curiosa, espero que hayamos aprendido todos algo de su vida.